O sea que el bautismo de Jesús no era para inventar una Trinidad. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz que se escuchó ahí, iglesia, no era para inventarse una Trinidad. La voz que se escuchó ahí no es para creer que habían 3 dioses en el bautismo de Jesús. La voz que se escuchó ahí era confirmándole a Juan, gloria al nombre de Jesús, que ese era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Yo sé que usted siempre ha escuchado que Dios se quedó en el cielo y mandó a su Hijo Dios a salvar al mundo. Yo sé que usted siempre escuchó eso. Pero la Biblia me dice que Él mismo, Isaías 35:4 decía: los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. He aquí que vuestro Dios viene. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire, ayer me invitaron a una reunión, un cumpleaños. Y si yo no podía ir, yo podía haberle dicho a mi hijo: hijo, usted tiene mi misma sangre, tiene mi mismo apellido, vaya usted a esa reunión. Y le dice a la hermana que me invitó que yo soy usted y que usted soy yo y que usted fue el que fue a la reunión. ¿La hermana me va a creer que yo estuve en la reunión si yo no fui? No. Entonces la palabra dice que Dios mismo fue el que vino. Él no mandó a nadie. San Juan capítulo 3 verso 13 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Wow. Y Efesios 4:10 me dice que el que descendió es el mismo que también subió. Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él hay Dios, ¿cómo que Dios se quedó en el cielo y mandó a un Hijo Dios? Ezequiel 22:30: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice el Señor? No lo hallé. No había uno, dice el Señor, que estuviera parado en la brecha, que estuviera obedeciendo mi palabra como yo mando, que estuviera viviendo como yo ordené que tenían que vivir. No había uno. Él vio la necesidad que hubiera uno que pudiera expiar los pecados de toda la humanidad. Él buscó uno que pudiera cumplir estos requisitos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Isaías 52:5: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean los hacen aullar. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Versículo 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo. Como no hay nadie, yo mismo voy a ir. Como no hay ni siquiera uno, yo mismo voy a ir. Oseas 13:4: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios, pues fuera de mí ni otro Salvador sino yo. Ezequiel 34:11: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Gloria al nombre de Jesús. Ya me está entendiendo a dónde lo quiero llevar. Isaías 35:4 decía: los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. He aquí que vuestro Dios viene. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo sé que usted siempre ha escuchado que Dios se quedó en el cielo y mandó a su Hijo Dios a salvar al mundo. Yo sé que usted siempre escuchó eso. Pero la Biblia me dice que Él mismo. Mire, ayer me invitaron a una reunión, un cumpleaños. Y si yo no podía ir, yo podía haberle dicho a mi hijo: hijo, usted tiene mi misma sangre, tiene mi mismo apellido, vaya usted a esa reunión. Y le dice a la hermana que me invitó que yo soy usted y que usted soy yo y que usted fue el que fue a la reunión. ¿La hermana me va a creer que yo estuve en la reunión si yo no fui? No. Entonces la palabra dice que Dios mismo fue el que vino. Él no mandó a nadie.
vino Él mismo. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él hay Dios, ¿cómo que Dios se quedó en el cielo y mandó a un hijo Dios? Gloria al nombre de Jesús. O sea, estaríamos creyendo que hay dos. San Juan capítulo 3 verso 13 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y Efesios 4:10 me dice que el que descendió es el mismo que también subió. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 40 versículo 3. Dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Aquí ¿sabe de quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Estaba profetizando que iba a venir un hombre que iba a preparar el camino. ¿A quién? Léalo conmigo de nuevo. Isaías capítulo 40 versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién le preparó camino Juan el Bautista? A Jehová. Gloria a Dios. San Juan capítulo 1 verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 45: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente ¿qué? La verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En el Antiguo Testamento está diciendo Jehová: mire, prepárenme camino porque se va a manifestar mi gloria y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, para que Juan el Bautista estuviera seguro de no equivocarse a quién él iba a presentar, Dios mismo le dio unas señales a Juan el Bautista. Y le dijo: Juan el Bautista, mira, te voy a dar unos códigos para que tú no te vayas a equivocar de cuál es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 verso 33 dice Juan el Bautista: miren, yo no lo conocía. ¿Dice así su Biblia? Y yo no lo conocía, dice Juan el Bautista. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Hermano, ¿esto era para quién? Para Juan. Señal para Juan. Juan, mira, si tú ves esa señal, ese es. Estate seguro que ese es. O sea que el bautismo de Jesús no era para inventar una Trinidad. El bautismo de Jesús no era para decir: ahí hay tres dioses. No, lo que sucedió ahí fue que había una señal para que Juan supiera cuál era el que él tenía que presentar. Entonces, Mateo capítulo 3 verso 13. Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: mira, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan le dice: pero Jesús, ¿cómo tú vienes a que yo te bautice si antes soy yo el que necesito ser bautizado por ti? O sea, Juan le está diciendo: mira, yo entiendo, yo sé que el bautismo es para arrepentimiento y para perdón de pecados. ¿Cómo tú vienes para que yo te bautice si tú no tienes pecados? El que necesita ser bautizado soy yo. Juan no quería bautizar a Jesús, hermano, porque él sabía que el bautismo era para perdón de pecados. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. Mateo 3:15: pero Jesús le respondió a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó y lo bautizó.
Pero lo vamos a hacer solamente para cumplir toda justicia. Lo vamos a hacer para cumplir la ley y los profetas. Lo vamos a hacer para que se cumpla, gloria a Dios, las profecías en mí. Lo vamos a hacer para dar ejemplo. Lo vamos a hacer porque este es parte del requisito para alguien comenzar su ministerio. Lo vamos a hacer para que la gente sepa que es importante y necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Lo voy a hacer solamente para que... ¿Sabe por qué les digo esto? Porque hay doctrinas donde dicen el bautismo no es necesario y no salva. Ahora, Jesús no necesitaba recibir el Espíritu Santo porque Juan dijo que Él es el que da el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. El bautismo le confirmaba a Juan que él sí había hecho un buen trabajo, que él sí le había preparado el camino a Jehová o al Mesías. Jesús le dice a Juan, tú debes bautizarme, aleluya, porque yo debo dar ejemplo. Tú debes bautizarme porque así es necesario que se cumpla. San Juan 1:33 dice Juan otra vez, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo que sobre quien vea descender al Espíritu o el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué era primero? Mateo 3:16, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, sino como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz que se escuchó ahí, iglesia, no era para inventarse una trinidad. La voz que se escuchó ahí no es para creer que habían 3 dioses en el bautismo de Jesús. La voz que se escuchó ahí era confirmándole a Juan, gloria al nombre de Jesús, que ese era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, que ese era el Cordero que venía a salvar a la humanidad de sus pecados, que Él había hecho el trabajo de manera correcta y Dios le está confirmando ese. No, pero hermano, mire, si usted o si alguien duda de que Dios puede estar en la tierra, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne, amén. Si usted duda de que Dios puede estar en la tierra, aleluya, y a la misma vez oírse su voz en el cielo, perdóneme, pero usted cree en un Dios así chiquitito. Pero yo he creído en un Dios que es todopoderoso. Un Dios que dice la palabra que es omnipresente. Un Dios que hoy a esta hora hay millones de iglesias alabando el nombre de Jesús. Y si lo alaban en espíritu y en verdad, en ese millón de iglesias, en esta misma hora están sintiendo su presencia. En esta misma hora Dios les está hablando a millones y millones de personas. En esta misma hora hay gente llorando en lado, hay gente siempre recibiendo milagros en otro lado, hay gente, aleluya, en otros países arrepintiéndose y sintiendo su presencia. Hermano, si Él puede hacerlo en millones de iglesias y hablar a la misma vez y manifestarse, no puede estar aquí y oírse una voz del cielo. No limitemos a Dios. Él es todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. El salmista dijo en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde usted y yo podemos ir donde no esté la presencia de Dios? Si su gloria lo llena todo. Gloria al nombre de Jesús. Y si hay algún rincón donde no esté la presencia de Dios, ¿sabe qué pasa? Se destruye automáticamente. Donde Dios no esté, eso no puede tener vida porque Él es la vida. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya Dios había avisado que no era que Él iba a mandar a alguien, era que Él mismo iba a venir a salvar a la humanidad. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño iba a nacer y iba a ser consejero, iba a ser Dios fuerte, iba a ser Padre eterno y príncipe de paz.
Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y el ángel le dijo a María: mira, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y sabes, te traigo el nombre, y se llamará Jesús. No le vas a poner el nombre que a ti te parezca. No le vas a poner el nombre que tú creas. Ya te traigo el nombre, María, se llamará Jesús. ¿Y sabe qué significa Jesús? Jehová Salvador. Y le dice el ángel: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No dice otro Dios con nosotros. No dice un Dios segundo con nosotros o menos poderoso con nosotros. No dice un Diosito con nosotros. No dice la segunda persona de la Trinidad con nosotros. Dice Dios. Y es de aquí en adelante que ya tenemos que comprender la doble naturaleza de Jesús. Jesús como hombre, 100% hombre, pero a la misma vez Jesús era 100% Dios. Como hombre sentía hambre, como hombre se cansaba, como hombre dormía, como hombre lloró cuando Lázaro, su amigo, murió, pero como Dios lo resucitó. Como hombre le daba hambre, pero como Dios multiplicó los panes y los peces. Aleluya. Como hombre se durmió en la barca, pero como Dios se levantó y reprendió a los mares, reprendió a los vientos. Aleluya. Como hombre, gloria a Dios, fue tentado del pecado, pero sin pecado, pero como Dios perdonó pecados. Gloria al nombre de Jesús. Él era 100% hombre y 100% Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, hermanos, que solamente Dios podía hacerlo. No había hombre que pudiera entregar su sangre o expiar por el pecado de toda la humanidad. No había un hombre que fuera perfecto, recto, temeroso, que viviera como para cumplir los estándares de un sacrificio que fuera de una vez y para siempre. Así que tuvo que venir Él mismo. Porque no tenemos, Hebreos 4:15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un sacerdote que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio de sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo por amor a nosotros, una vez y para siempre.